este es el video que les prometí sobre el primer texto que tenemos que leer, que es el de Platón, el Crátilo. Es un texto que yo ya les había comentado, que es un diálogo de lo único que escribió Platón fue eso, diálogos, en los cuales hay una interacción verbal ficcional, o sea, como una obra de teatro, en la que hay diferentes personajes que suelen tener opiniones diferentes, y siempre la idea es hacerlos luchar, entre comillas, discursivamente, para ver quién es el que tiene más razón, y esa lucha, entre comillas, ese diálogo razonado está presidido, está dirigido por Sócrates, que también es un personaje ficcional porque Platón fue discípulo de Sócrates, pero cuando él escribe los diálogos, Sócrates había muerto hace un tiempo. Estos diálogos tienen esta característica de que siempre son dirigidos por Platón, por Sócrates, entre comillas, que es Platón básicamente. O sea, Platón usa a Sócrates como nombre de autoridad para ilustrar un punto, para explicar un concepto y para dar una opinión sobre un tema, sobre el amor, sobre la verdad, la república, la política, digamos, en la república. Y tienen como característica principal que son diálogos en los que se trabaja sobre un concepto, una idea, una regla, digámoslo así, específica, y que no tiene duda, que no tiene discusión. Lo que temía Platón en su filosofía era el miedo al relativismo, y lo que él buscaba era imponer de alguna manera una visión específica sobre la realidad, sobre la ética, sobre la justicia y demás, basado en que existe un principio cosmológico, un principio regulador, un dios, un demiurgo, que es básicamente una divinidad que ordena, no es un dios en sí mismo, sino que es una divinidad que ordena el mundo y que le da sentido. Y ese dios, esa divinidad, ese demiurgo, es un fundamento cosmológico, ontológico, cosmológico, ontológico y ético, ¿sí? Todo lo que viene de ese dios es bueno, es la verdad, y es la forma en la que nosotros nos tenemos que dirigir ante el mundo. Ese Dios nos dio como idea principal la posibilidad de razonar, y esa capacidad de juzgar está basada en el logos, en la razón, en la reflexión lógica, es decir, en la reflexión fundamentada y razonada, que nos permite, a través de la educación, llegar a conclusiones verdaderas, porque ese fundamento ontológico que nos dio ese Dios es además la verdad en su forma, en una forma triple, digamos. La verdad es buena, y la verdad es bella en su forma. O sea, la forma de razonar es bella en sí misma. No es bella en el sentido que nosotros lo conocemos, sino que está pensado en una belleza verbal, digamos, intelectual, en la perfección. Eso sería. Para Platón existen dos mundos: el mundo de las ideas, el mundo inteligible, en el cual hay ideas, conceptos y formas abstractas, digamos, en un mundo en el cual funciona la inteligencia, y al que se puede acceder a través de la inteligencia, y del entendimiento. Y del otro lado está el mundo sensible, que está lleno de imágenes y de figuras y de sensaciones que nos tapan la realidad de las verdaderas ideas. ¿Sí? Esas verdaderas ideas son aquellas a las que debemos llegar en medio de este mundo que es cambiante y es volátil y está lleno de apariencias. Esa es la idea principal. Las representaciones, que es la idea que tiene Platón, lo que nos conduce a nosotros a pensamientos falsos, a la creencia, a la doxa, que es la opinión, y que nos lleva a la ignorancia, a la superstición, al no conocer la verdad tal como es. O sea que hay una verdad mucho más, muy superior a la que nosotros podemos acceder si nosotros utilizamos de forma correcta, digamos, el pensamiento. Todo para Platón se desprende de la idea del bien. Hay una forma buena de amar, una forma buena de hacer justicia, una forma buena de pensar. Siempre hay un fundamento ético, un bien inherente a algunas ideas y pensamientos y conceptos que nosotros manejamos. Hay buenas formas de pensar y malas formas de pensar. Entonces el diálogo platónico lo que hace es, en una estructura narrativa, en una estructura lógica, ir planteando esas ideas de manera creciente, es decir, yendo a partir de conceptos muy básicos, muy fundamentales, a los conceptos más sustanciales, que son aquellos que nos interesan y que nos permiten
llegar a las conclusiones, digamos, del diálogo. Y en este caso el diálogo que nos toca es el Crátilo, que es sobre el lenguaje, ¿no? El diálogo se inicia con esta idea de dos posturas contrapuestas, de Hermógenes y Crátilo. Aparece Sócrates y le proponen interceder en esa discusión que supuestamente no tiene fin, que no tiene resolución, porque ellos no pueden llegar a una conclusión al respecto. El problema que se les plantea es si los nombres, es decir, las palabras, términos, corresponden naturalmente a las cosas o no. O sea, si yo a esto le digo taza y esto es naturalmente, a esto le corresponde naturalmente la idea de taza, o en realidad es una convención que nosotros como cultura generamos. Entonces están estas dos posturas, la de Hermógenes, que es la más polémica, la que es falsa para Platón finalmente, que es que las cosas tienen un nombre basado simplemente en la convención y que no hay ninguna esencia de las cosas que nos diga que las cosas se llaman tal como se llaman. Entonces la posición de Hermógenes es relativista y piensa que cada cultura le da a las cosas el nombre que les conviene en base a una convención, a una simple convención, que no tienen una razón de ser más que la utilidad transitoria para una cultura. En cambio, Crátilo y Sócrates, Crátilo específicamente, piensa que todas las culturas tienen la misma exactitud a la hora de darle nombres a las cosas. Es decir, que no importa que los griegos le digan A a la taza y que los turcos le digan B, porque detrás de A y B está el mismo concepto, la misma esencia de la taza a la que nosotros queremos nombrar. Entonces, todas las culturas tienen la misma exactitud de los nombres porque todas las culturas se basan en las ideas y las esencias de las cosas para darle los nombres. Esas ideas justifican el nombre que las cosas tienen. Siempre hay una correspondencia, una razón de ser, una lógica en el hecho de darle un nombre a una cosa. Si la taza se llama taza porque corresponde con la idea de taza. Él lo que va a hacer es empezar a establecer nombres que él trae como ejemplos. Él, digamos, Sócrates, va a traer ejemplos para ilustrar esta idea. Ejemplos, lo que se plantea es que la idea es pensar por qué los discursos son verdaderos, o sea, si los nombres son verdaderos y les corresponden a las cosas. Sócrates dice, por lo tanto, si uno utiliza bien los nombres, si uno utiliza bien las partes del discurso, el discurso que resulta es verdadero. O sea, es una concatenación lógica en base a usar bien las ideas. Obviamente lo que va a decir es que las ideas se utilizan bien cuando se utilizan en el sentido que le conviene a él, ¿no? Porque para él las ideas tienen un sentido único y no se puede discutir. ¿Sí? Amor, justicia, razón, verdad, tienen un sentido, una significación específica, y eso es utilizar bien las palabras. Por lo tanto, un discurso verdadero está hecho de utilizar bien esas palabras, esos términos. No utilizar definiciones falsas o relativas, ¿sí? Sino absolutas. Él en el diálogo con Hermógenes, va a traer a colación a dos sofistas importantes que son Eutidemo y Protágoras, que básicamente no hace falta ahondar mucho en el tema, son relativistas, porque lo que pensaba Protágoras era que las cosas son de diferentes formas según las personas. O sea, era un relativista total, que era un subjetivista, pensaba que las ideas y los conceptos y todo las definía cada ser humano y cada cultura, y que eran incompatibles, pero estaba bien que fueran incompatibles. Platón está en contra de eso y va a decir que no, para nada, las ideas son siempre las mismas. Todas las culturas se basan en ideas, en las ideas del mundo inteligible, y por eso funcionan y por eso tienen ciencia y tienen filosofía y tienen lógica sus vidas, por más bárbaros que sean. ¿Sí? Bárbaro no hay que tomarlo, va a decir bárbaro varias veces, no hay que tomarlo como una palabra despectiva, sino como extranjeros, digamos, como otras culturas. Eutidemo va a ser el que va a decir que las cosas son siempre de la misma forma, para todos igual. O sea, en cierto punto es diferente a Protágoras, es sofista también, pero es diferente a Protágoras, no es relativista de hecho. La idea de por qué existen los nombres, él lo va a explicar con un mito o con una idea ficcional, que es la idea de estos legisladores que son los que le dan nombre a las cosas, ¿sí? Son unas figuras ficcionales que
son como dioses, digamos, los dioses de las palabras, pongámosle así. Va a dar este ejemplo de, para hablar de las palabras correctas, va a utilizar una metáfora relacionada con las cosas. O sea, si yo tengo que cortar algo, voy a elegir una herramienta que sea coherente y que sea útil para lo que yo quiero hacer, que es cortar. O sea, voy a hacer una tijera y por lo tanto él va a decir, si yo quiero nombrar las cosas, voy a usar la herramienta correcta para nombrarlas, que es la palabra correcta. No voy a usar cualquier palabra para nombrar cualquier cosa, sino que voy a usar la palabra materialmente, entre comillas, la palabra necesaria. Este ejemplo le sirve para ilustrar la idea de que las palabras son también herramientas, y que esta posibilidad de distinguir las palabras, de distinguir la forma correcta de usar, las palabras correctas para utilizar, tiene que ver con la posibilidad de la persona de ser experta en eso. Por lo tanto, el carpintero usa las herramientas correctas, el jardinero usa las herramientas correctas, por lo tanto, los legisladores son los que eligieron esas herramientas para que nosotros las podamos utilizar. Son los que inventaron esas herramientas. Esos legisladores son expertos, son como los carpinteros de las palabras, son los maestros en el arte de nombrar. Esa es la idea. Hay un arte de nombrar y hay quienes lo dominan perfectamente, que son estos seres expertos, mitológicos, no sé cómo decirle, porque en realidad no les da una entidad mitológica, sino que los explica como seres que les dieron nombres a las cosas, ¿sí? Entonces él dice, por ejemplo, en la página 9, es preciso, mi excelente amigo, se dirige a Hermógenes, que el legislador sepa formar con sonidos y sílabas el nombre que conviene naturalmente a cada cosa, que forme y cree todos los nombres fijando sus miradas en el nombre en sí, si quiere ser un buen instituidor de nombres. Porque todos los legisladores no formen cada nombre con las mismas sílabas, no por eso debe desconocerse esta verdad. Todos los herreros no emplean el mismo hierro, aunque hagan el mismo instrumento para el mismo fin. Esta idea de que hay expertos que hacen las palabras, legisladores, tiene como contrapartida que hay expertos que saben cuáles son las palabras correctas que se deben usar. Y esos expertos son los dialécticos, o sea, los filósofos socráticos, los filósofos platónicos socráticos, que tienen este método de, a través del diálogo, llegar a las conclusiones verdaderas. Y eso es lo que hace efectivamente en el diálogo. Él va construyendo una idea que es esta, la de que existen nombres correctos para las cosas, en base a la concatenación de varias verdades parciales basadas en la utilización verdadera de las palabras. O sea, va a ir definiendo cada palabra, uno va a ir definiendo la razón de ser de cada concepto y va a ir explicando por qué las cosas son como son, la historia de las palabras, entre comillas, y va a ir a llegar a la verdad en base a utilizar verdaderamente el discurso, ¿sí? Que es la herramienta principal del filósofo. En la página 10 es cuando él llega a esta conclusión en que Hermógenes le toma por cierta y va a decir: Crates lo habla bien cuando dice que hay nombres que son naturales a las cosas y que no es dado a todo el mundo ser artífice de nombres, y que solo es competente el que sabe qué nombre es naturalmente propio de cada cosa y acierta a reproducir la idea mediante las letras y las sílabas. Entonces, acá, digamos, en la página 10 llega a una conclusión determinada que le permite el acuerdo parcial, por lo menos, temporal de Hermógenes. Y en este momento es el que empieza a dar los ejemplos, a partir de la página 11, digamos. Va a dar varios ejemplos en los cuales él va a decir en los nombres de los dioses, de los ríos y de los personajes, de Agamenón, por ejemplo, que eran un personaje de la Ilíada, tienen esos nombres porque dentro de ese nombre se manifiesta una idea, un concepto, un pensamiento. Los nombres entonces de estos elementos están justificados en que condensan un concepto o una idea, y hay algunos ejemplos mejores que otros. En realidad esta parte no es tan importante, pero es interesante leerla para ver la forma en la que él va a explicar su punto de vista y va a justificar lo que él piensa. Por ejemplo, cuando él justifica el nombre de Zeus, dice: el nombre de Zeus encierra él solo todo un discurso. Le hemos dividido en dos partes, de que indistintamente hacemos uso diciendo tan pronto Zena como día, ¿sí? Reunidos estos dos términos expresan la naturaleza del Dios, y tal debe ser, como hemos dicho, la virtud del nombre. Entonces él dice: para nosotros y para todos los seres que existen no hay otra verdadera causa de la vida, Tautzen, que el Señor y Rey del Universo, que es Zeus. Entonces
Supuestamente Zeus se llama Zeus porque viene de Tautzen, que es la verdadera causa de la vida, ¿no? Esa es la forma en la que él justifica. Lo que después sigue es el nombre de Cronos, que es el hijo es el padre, de Zeus, y él va a decir, la palabra Koros significa no hijo, sino lo que hay de puro y sin mezcla en la inteligencia, ¿sí? Por eso se llama Cronos. Esta es la parte más polémica y la más larga del diálogo, que toma como 30 y pico de páginas, en la que él va a ir eligiendo características de estos seres mitológicos para justificar la existencia de sus nombres y su esencia en base a esas características. Por ejemplo, va a decir en la página 19 que el alma, la idea de alma, que es psique, de ahí viene psicología, es lo que refresca al cuerpo, que se dice anapsujón en griego, y que dice que tan pronto como este principio refrigerante la abandona el cuerpo se destruye y muere. Entonces el alma se llama psique porque es refrigerante, porque es anapsujón. Entonces esa va a ser la forma en la que él va a justificar de manera más o menos coherente, más o menos convincente su visión. Soma, que es cuerpo, de ahí viene somático, algo somático es algo que se expresa con el cuerpo. El cuerpo es la tumba del alma, va a decir también en la página 19, que tumba se dice sema. Y también va a decir que el cuerpo también proviene de semanei, que significa expresar, porque el cuerpo expresa lo que le pasa al alma, que es algo que pensaba Platón justamente. Bien, todas estas ideas que va a ir desarrollando van a tener su fin más o menos un poco más adelante, cuando él hable de las partes de las palabras. Y esa parte es realmente interesante porque va a decir que existen sílabas que corresponden a ciertas ideas, y esas sílabas son correspondientes a esas palabras porque esa idea está expresada en esas sílabas. Esta parte de las sílabas corresponde con la página 43, cuando él mismo, Sócrates mismo, se propone, obviamente porque es el dueño del diálogo y es el que lo escribió, decidir si efectivamente ocurre esta correspondencia entre sílabas y esencias. Y dice, hay que ver si por medio de las letras y de las sílabas imitan o no imitan la esencia de las cosas que ellas deciden. Entonces él va a decir, lo que importa es pensar las vocales y las consonantes en relación a ciertas ideas. Entonces va a decir, no debemos nosotros igualmente distinguir las vocales y después entre las otras especies de letras las que son a la vez consonantes y mudas. Entonces en base a esa idea, que los otros dos interlocutores, Crátilo y Hermógenes, aceptan, dice, quizá parece ridículo, mi querido Hermógenes, decir que las letras y las sílabas revelan las cosas imitándolas. Sin embargo, es necesario que así sea. No tenemos otro medio mejor de dar razón de la verdad de las palabras primitivas, porque él también lo que él dice es, bueno, nosotros en realidad estamos utilizando un idioma que tiene mucha historia, entonces muchos sentidos de las palabras que nosotros queremos analizar fueron dados en otros tiempos anteriores, que son parte de quizás palabras más antiguas, y quizás en esas palabras más antiguas estén la esencia de las cosas. Él, por ejemplo, en la 45, que es de donde saqué la cita de recién, dice, la letra Ro me parece ser el instrumento propio para expresar toda clase de movimiento. A la Ro es a la que deben todas estas palabras la representación de las acciones que son signos, que es, por ejemplo, rein, que es correr, roe, que es curso, trachius, áspero, crowen, golpear, trauen, herir, etc., ¿no? en la página 46. La iota, dice también en la página 46, combina lo que es sutil y que por su naturaleza puede penetrar a través de todas las cosas. Entonces la I, que es la iota, tiene esta razón de ser. Por esta razón se sirve de la iota y estai y enai, que es las palabras en griego que significan ir o marchar. Las últimas páginas de la 56 hasta el final se va haciendo el resumen del diálogo. La idea es, y acá la plantea muy claramente, que la episteme, que es
La episteme es el conocimiento de las cosas, tiene que ver con la ciencia. Episteme es algo así como ciencia, digamos, es la idea de ciencia. La ciencia para él, en la página 56, dice que es algo que se detiene sobre las cosas y no que se arrastra por el movimiento de las cosas. O sea, de alguna manera cumple con la metáfora platónica de la idea de que el mundo es algo que está constantemente en movimiento, que nos engaña, que nos deja ver las ideas que están detrás de todas las cosas. Justamente acá dice que la episteme es lo que se detiene sobre las cosas para comprenderlas. Entonces ya como estas son las últimas páginas, dice, va llegando a las conclusiones. Dice: el inventor de los nombres, página 57, ha querido expresar no que las cosas se mueven y pasan, sino que quedan y permanecen. Entonces ya va llevando el razonamiento hacia el lugar que a él le interesa, que es esta idea de que conocer solamente es una acción de profundizar en las cosas y no dejarse llevar por sus formas. Entonces ahí llega a decir en un momento que es imposible aprender o encontrar las cosas sino después de haber aprendido o encontrado por sí mismo la significación de los nombres, ya en la página 57. Y Crátilo le agrega a esta idea que asume que existe un poder superior al del hombre que le da los primeros nombres a las cosas. Entonces ahí va llegando hacia el final, llegando a esta conclusión. Redondear esta conclusión, que es importante porque es la que aparece en la mayoría de los diálogos de Platón, y es que se llega a una discusión sobre cómo se sabe, cómo se conoce, ¿no? Entonces dice, en la 58, no hemos reconocido, Sócrates dice, muchas veces que los nombres bien hechos son conformes a los objetos que ellos designan y que son imágenes de las cosas, en el sentido de imagen fiel, no en el sentido de representación, sino de imagen lo más fiel posible. Deberá estudiarse primero la imagen en sí misma y examinar si es semejante para pasar después a la verdad de aquello de que es imagen, o sea, estudiar la representación, o deberá estudiarse primeramente la verdad misma y después su imagen para asegurarse si es tal como debe ser. O sea, debemos juzgar las representaciones en base a las ideas originales de las cosas. Y Crátilo le dice, en mi opinión debe comenzarse por la verdad misma. Si uno redondea este diálogo, es muy parecido a los demás, a los otros diálogos de Platón, en los cuales la conclusión siempre es esa, existe un orden, existe algo para conocer, existe algo que se debe conocer y solamente para acceder a él necesitamos conocimiento, logos, llegar dialécticamente, preguntarse sobre la esencia de las cosas y llegar a esa esencia para poder comprender la esencia verdadera de las cosas.